Vamos a empezar esta charla sobre Clipperton. En esta ocasión vamos a hablar sobre esta historia real de abandono, pérdida y sentido de la vida, pues con la historia de Clipperton. Yo soy Gabriela Guzmán Arnaud, soy bisnieta y nieta de de los protagonistas de esta historia. Para las personas que no me conocen, yo soy escritora del libro Clipperton, una historia de honor y gloria, que lo escribí no solo como un testimonio histórico, sino como un acto de memoria y sentido. Porque esta historia, pues aunque ocurrió hace más de un siglo, lógicamente en mí sigue viva. Y espero realmente que después de escucharla también siga viva en cada uno de ustedes. Y como ya les decía, soy bisnieta y nieta de los protagonistas de esta historia. Por un lado está mi bisabuelo, que ven aquí en la fotografía, Ramón Arnaud Viñón, que fue capitán del regimiento que mandaron a Clipperton, y su esposa Alicia Rovira, que ven también aquí. Ambos nacieron en México, pero son hijos de inmigrantes, en el caso de él franceses y en el caso de ella catalanes. Ambos enamorados de un país, México, que les dio a sus padres la oportunidad de hacer un gran patrimonio y por tanto pues estaban suficientemente comprometidos con México como cualquier otro mexicano. Y el otro protagonista es mi abuelo, Ramón Arnaud Rovira, que será pues uno de los contados niños nacidos en la isla de Clipperton y un niño mexicano. Lo que hoy quiero compartirles no es solo la historia de mi familia o de un país, México. Es una reflexión profunda sobre el sufrimiento, la heroicidad, la dignidad y el sentido de la vida. Y por supuesto, de la fe en Dios. Inspirada en el pensamiento de Viktor Frankl, quien, como todos ustedes saben, sobrevivió al Holocausto y transformó su dolor en un mensaje de esperanza para millones. Y al igual que estos héroes mexicanos, transformaron su abandono en acto de honor, dignidad y amor, por un bien mayor, la patria, pero principalmente por sus firmes convicciones católicas. Clipperton es una pequeña isla perdida en el Océano Pacífico, a unos 1,200 millas náuticas de Acapulco, que es el puerto más cercano en México. Y más que una isla, es el cráter de un volcán inhóspita, sin tierra que cultivar, sin agua dulce porque la laguna es agua sulfurosa, ya que es la chimenea del volcán. A inicios del siglo XX era un territorio mexicano, pero estaba en disputa debido a que era uno de los pocos territorios en el mundo con grandes reservas de guano, que es un fertilizante natural, es el excremento de estos pájaros bobos que ven en la fotografía. Después, pues eso se perdió al aparecer los fertilizantes químicos, pero en ese momento tenía un valor enorme, así que era deseada por muchos países. Por tanto, el gobierno mexicano decidió establecer ahí una guarnición militar. Yo quiero contarles esta historia en esta ocasión de forma muy familiar e íntima. Por lo tanto, todos los datos históricos, políticos y sociales que envuelven estos acontecimientos que hoy les voy a narrar, los pueden encontrar tanto en mi libro como en el libro de mi madre. En 1906, mi joven abuelo, que ven aquí en la fotografía, mi bisabuelo, Ramón Arnaud Viñón, con 27 años de edad, fue enviado como capitán del destacamento y nombrado gobernador de la isla. En 1908 se casó y lo acompañó a la isla
su esposa Alicia Rovira, mi bisabuela, que en ese entonces tenía 20 años. En la isla nació su primer hijo, mi abuelo, Ramón, en 1909. Mi bisabuelo, el capitán, intentó hacer de aquel lugar inhóspito un buen lugar donde vivir. Todos los oficiales y soldados estaban allí con sus familias. Por tanto, construyeron unas casas que fueron dignas. Había un comedor principal donde todos compartían las comidas diariamente y por las tardes disfrutaban de momentos de esparcimiento. Y el domingo se reunían a orar, ya que no podían tener misa, ya que no había un sacerdote en la isla. Se estaba procurando que la vida fuera lo mejor posible dentro de aquellas carencias. Por las mañanas todos los oficiales y soldados izaban la bandera mexicana y cumplían con sus honores patrios. Después vigilaban que las compañías extranjeras a las que se les había permitido la extracción del guano cumplieran con el pacto y con la ley. Mi bisabuelo realizaba todas las labores administrativas de Estado para presentar parte a sus superiores cuando viajaba al continente. Por su parte, las mujeres se dedicaban a las labores de su casa, comida y cuidado de sus hijos. Mi bisabuela era pues una señorita de alta sociedad en Veracruz y era una de las razones por las cuales Ramón pues se sentía preocupado de llevarla a aquella isla. Sin embargo, le pidió matrimonio y prometió volver a casarse cuando pues tuviera preparado todo lo necesario en la isla para que ella pudiera ir a vivir con él. Este objetivo pues hizo traer en barco desde Inglaterra todo el mobiliario y hasta un piano, ya que a ella le gustaba tocarlo, así como una biblioteca, ya que Alicia era apasionada de la lectura en varios idiomas. Sabía, al igual que Ramón, inglés y francés, y en su caso ella también sabía catalán. Su boda fue realmente un gran acontecimiento en la sociedad del puerto de Veracruz. El vestido que ella llevaría fue traído desde Francia y lució en los aparadores de los almacenes de las fábricas de Francia, de las cuales la familia no había sido socia por varios años, y tras la luna de miel, los recién casados ya se fueron a la isla. Alicia narra que iba enamorada, ilusionada, y decidió, llegando a la isla, formar una pequeña escuela para enseñar a leer y escribir a los hijos de los soldados y de los oficiales, y más tarde a los suyos propios, así como el catecismo a todos los niños para que, llegado el momento de ir al continente, hicieran su primera comunión. Y por las tardes, mientras los niños jugaban, ella enseñaba labores a las mujeres de los soldados y también rezaban. Clipperton es una isla aislada, como ya lo vimos, sin habitantes, con un clima bastante hostil, pero con algo de mucho valor en esta época actual: los nódulos polimetálicos, muchas especies marinas, kilómetros de aguas territoriales y una gran posición estratégica. Y todo esto lo perdimos, México lo perdió, tras un largo litigio en el cual fue el intermediario el rey Víctor Manuel III de Italia, que por razones políticas y estratégicas dio la pertenencia de la isla a Francia en 1932. Y el gobierno mexicano, sin más lucha, la regaló, creyendo que no tenía ningún valor. Como ya les anticipé, en esta charla no es mi objetivo entrar en reflexiones políticas. Por tanto, todos los interesados pueden encontrar toda esta información en los libros de mi madre, sobre todo en el mío, donde hago una disertación política y social de toda la época. La única conexión con tierra firme que tenía Clipperton era a través de un barco que debía llegar cada pocos meses desde México. Pero cuando estalló la Revolución Mexicana, ese barco dejó de ir.
México se sumió en el caos, como todos sabemos, y Clipperton fue olvidada en 1914. Durante años, mi familia y todo el batallón, bajo las órdenes de mi bisabuelo, quedaron abandonados ahí, sin víveres. Solo contaban con la pesca, que es muy abundante, pero nada de fruta y verdura, ya que al ser el cráter de un volcán, pues no se podía cultivar. Sin noticias y con la única esperanza en que Dios hiciera un milagro, ya que nunca dejaron de orar juntos e intentaban pues estar fuertes para el día del rescate. Sin embargo, la falta de vitamina C y otros nutrientes que dan las frutas y las verduras que ellos no tenían causó la muerte de casi todos los hombres y algunas mujeres, ya que los pocos cocos que tenían, de unos cuantos cocoteros que habían crecido ahí porque el capitán los había llevado desde el continente en su primer viaje, solo los usaban para darles a las mujeres y a los niños. Otros soldados murieron en las tormentas, porque Clipperton está en una ubicación geográfica en la cual se forman muchos huracanes muy fuertes. Cuando llegaba esa época, tenían que ir a refugiarse a trincheras bajo tierra que se habían habilitado para ese fin, y cuando salían generalmente tenían que volver a habilitar las casas porque las encontraban lógicamente con grandes destrozos. Unos meses después de que el barco ya no volviera a la isla, sucedió uno de esos terribles huracanes, y una noche una goleta, la Nokomis, se estrelló contra los arrecifes, a pesar de que el faro siempre estaba encendido para evitar que los barcos chocaran con la isla. Cuando por la mañana salieron de su refugio, pudieron ayudar a varias personas que habían sobrevivido. Era una goleta de nacionalidad holandesa con civiles a bordo, incluyendo mujeres y niños. Estas personas estuvieron conviviendo con ellos durante 2 meses y lógicamente gastando sus pocos víveres que ya habían sido racionalizados. El capitán de aquella goleta, con otros 2 hombres de los suyos, decidió hacer con la madera que sobró del naufragio una pequeña embarcación y navegar el mar Pacífico a remo hasta Acapulco, que es el punto más cercano desde la isla. Tras casi 15 días de navegar y haber perdido a uno de los 3 hombres, llegaron a Acapulco. Lo que encontraron fue la bahía ocupada por barcos de guerra norteamericanos. Acudieron a uno de ellos y, tras contar su historia y la de sus salvadores mexicanos que ya no habían recibido el barco de suministros, y hacer llegar a las autoridades mexicanas cartas de petición para que fueran por sus hombres, regresaron en uno de esos barcos a la isla. Cuando llegó el barco americano a la isla, su capitán informó al capitán Arnaud de la situación en México y la razón por la que los norteamericanos estaban tomando el territorio mexicano. También ofreció su barco para que los mexicanos también salieran de la isla. En un verdadero acto de honor, valor y patriotismo, mi bisabuelo agradeció el ofrecimiento, pero lo rechazó, sabiendo que él era un soldado mexicano y que aquel barco en ese momento era un enemigo de su país. Sin embargo, bajó a la isla y habló con sus oficiales, soldados y mujeres y les pidió que todos se fueran en el barco. Les dijo que él iba a responsabilizarse ante los superiores de que los soldados se fueran. Y en ese momento apareció un acto de valentía y fidelidad de los hombres hacia su capitán. Todos decidieron quedarse. Las mujeres, lideradas por mi bisabuela, decidieron que si ellos se quedaban, ellas también lo harían. Mi bisabuela le dijo al capitán: en mis votos matrimoniales yo dije que estaría contigo en las buenas y en las malas, así que aquí me quedo. Una tarde, platicando con mi abuelo Ramón, me dijo que ese recuerdo lo marcó y le dio todo el sentido a su vida.
Les puedo afirmar que no solo le dio sentido a la de mi abuelo, también a la de mi madre y por supuesto a la mía. En México, las autoridades recibieron las cartas e incluso el padre de Alicia, que era un empresario conocido, acudió al presidente, pero este respondió que si eran federales, se murieran. La división del ejército se había llevado a cabo cuando mi bisabuelo no estaba en el continente y nunca supo de que tuviera que unirse a uno u otro bando. Pero los revolucionarios lo consideraron del bando porfirista y esa fue su declaración de muerte. Cuando él murió, siempre dijo que era un soldado mexicano. Mi bisabuelo murió cumpliendo su deber, defendiendo hasta el final la bandera de su país. En 1915, mi bisabuelo, junto con su teniente y otro soldado, eran los únicos hombres que quedaban, pero al ver pasar un barco a lo lejos, decidieron salir a pedirle ayuda y ya no pudieron volver, debido a un fuerte huracán que empezaba a desatarse y los envolvió. Su pequeña y frágil barca naufragó y así perecieron, quedando solas las mujeres y niños, mi bisabuela embarazada de su cuarto hijo. Las mujeres y niños que quedaron vivieron la necesidad de pescar para sobrevivir, el miedo provocado por el hombre que vigilaba el faro y que en vez de ayudarlas se convirtió en un tirano, y la angustia de esperar un rescate que no llegaba. Una disculpa. Finalmente, después de 2 años solas, un barco estadounidense avistó señales en la isla. Solo quedaban algunas mujeres y niños, entre ellos mi abuelo. Era un barco que buscaba submarinos alemanes, ya que empezaba la Primera Guerra Mundial, y México se había declarado a favor de Alemania. Y en vez de enemigos, aquel barco norteamericano lo que encontró fue un puñado de mexicanos abandonados. Una de las partes más dramáticas de esta historia sucede cuando una tarde el hombre del faro, que ya había hecho suyas a todas las mujeres, incluyendo a las niñas, excepto a mi abuela, a la que había respetado por ser la esposa del capitán, quiso llevársela a vivir con él. Alicia se sintió aterrada, más que por ella, por sus 2 pequeñas hijas. Así que, para hacer tiempo, le dijo que la esperara al día siguiente, que ella iría con sus cosas hasta la casa del faro, que quedaba al otro lado de la isla. Esa noche le dijo a Tirsa, la esposa del teniente y amiga suya, que lo que iba a hacer al día siguiente era tirarse del risco más alto de la isla al mar con sus 4 hijos. Comentó que prefería morir antes que acceder a los malos tratos y a ser denigrada, y pidió perdón a Dios. Juntas rezaron toda la noche para que sucediera un milagro que la salvara. Sin embargo, Tirsa pensó que lo mejor era ya acabar de una vez con aquel hombre torturador, y así ideó un plan para matar al hombre al día siguiente. Al amanecer fueron todos al faro y llevaron a cabo su plan, logrando su objetivo. Y ahí llegó el milagro tan añorado. Alicia, aún en estado de shock, le pidió a su hijo Ramón, mi abuelo, que fuera a su casa al otro lado de la isla y trajera una lata de aceite para quemar al hombre muerto. Mi abuelo salió corriendo y pensó que era mucho más rápido nadar cruzando la laguna que correr, pero después de un rato de nadar se cansó y cuando salió a tomar aire pudo ver con claridad un barco que estaba allí en el horizonte, así que decidió volver a informarle a su madre. El barco insignia de la Armada norteamericana los vio y desembarcaron para rescatarlos y llevarlos a Salina Cruz, donde fueron recibidos por la comunidad y familiares, incluso por el padre de Alicia. Antes de dejar la isla, mi abuelo, en recuerdo de su padre y debido a lo que de él aprendió, corrió a bajar la bandera mexicana que siempre ondeó en la isla a pesar de las dificultades y de todo lo que pasaba.
Con ayuda de un soldado americano dobló el pendón y lo llevó con orgullo porque quería entregarlo a las autoridades y jefes de su padre. Ya en México, el presidente Carranza los recibió a él y a su madre con desdén, con desprecio, y no solo no admitió que aquellos mexicanos habían muerto cumpliendo su deber como mexicanos, sino que volvió a decir que siendo federales debían morir, y ellas no tenían ningún derecho a percibir lo que correspondía por ser viudas y huérfanos de los soldados mexicanos. Esta historia, que conocí desde niña como un relato casi mítico, cobró un nuevo sentido cuando leí por primera vez a Viktor Frankl, autor de El hombre en busca de sentido. Frankl sobrevivió, como todos sabemos, a los campos de concentración nazis y desde ese horror desarrolló una visión de la vida profundamente humana y esperanzadora. Él decía, a una persona se le puede arrebatar todo, salvo una cosa, la última de las libertades humanas: elegir su actitud ante cualquier circunstancia dada, elegir su propio camino. Mis bisabuelos no pudieron elegir el abandono ni la muerte, pero sí eligieron cómo vivir cada uno de esos días, con dignidad, con entrega, con fidelidad al deber y fe inquebrantable en Dios. Mi bisabuelo decidió que a pesar de aquella situación, él era militar y como tal debía actuar hasta la muerte, y eso fue lo que hizo. Mi bisabuela Alicia cuidó a los suyos, mantuvo viva la esperanza y la fe en las mujeres que la seguían como la líder en la que se convirtió por decisión propia, y así le dio sentido a cada momento de sus años en el abandono total. Mi bisabuelo murió en su puesto, no como un mártir militar, sino como un hombre convencido de que el deber, aún en el abandono, tiene sentido. Los hombres bajo el mando de mi bisabuelo encontraron el sentido de vida de su líder y en ello el propio sentido de su propia vida. Sin embargo, el hombre que vigilaba el faro sucumbió al dolor y en vez de encontrar sentido a su vida protegiendo a las mujeres y niños, decidió hacer de su vida un caos doloroso y sin sentido. Frankl afirma que el sufrimiento deja de serlo en cuanto encuentra un sentido, no un por qué, sino un para qué. Y yo me pregunto, ¿para qué vivieron y murieron así mis antepasados? Ya siendo mayor y después de haber escuchado la historia innumerables veces de boca de mi abuelo, la empecé a vivir no como un simple recuerdo, sino como una pregunta abierta. ¿Qué hago yo con este legado? ¿Qué sentido le da a mi propia vida el dolor de mis antepasados? Mi mamá escribió su libro con el objetivo de dar a conocer la historia de México. Esa historia que había sido borrada porque para un gobierno revolucionario los soldados del ejército de Díaz eran enemigos. Pero había que contar que aquellos hombres no tenían bando, solo eran hombres y mujeres que fueron abandonadas a su suerte por razones políticas, como los hombres de los campos de concentración en Alemania. Y en eso mi mamá encontró sentido a su vida. Así como mi abuelo, que tras haber vivido aquel abandono, llegó a México con su madre y sus hermanas, y lo que encontró fue un gobierno que en vez de aceptarlos, los siguió rechazando, que se negó a darle a la viuda la pensión de viudez que le correspondía por la muerte de su esposo oficial del ejército, muerto en defensa de su país. Luego vivió la muerte de su madre a los 15 años. Pasó de vivir con parientes de unos a otros, hasta que su tía Adela Arnaud lo rescató y le dio amor. Y su respuesta ante la vida fue sonreír, vivir en positivo, ser el gran hombre que todas las personas que lo conocimos describimos como un hombre pleno, lleno de valores, de gran corazón, siempre dispuesto a ayudar. Perdón.
Perdón, una disculpa. Incluso en su velatorio todos estábamos alegres, recordando su optimismo, su buen humor, sus bromas, incluso en su lecho de muerte, su amor por todos. Estábamos seguros que debía estar en el cielo con Dios. Y yo me pregunto si esto no fue darle sentido a su vida y a su sufrimiento. Perdón, una disculpa que me emocionó mucho. Para mí, escribir mi libro fue una forma de encontrar sentido a la historia de mi familia y a la razón de todo aquella desatinada historia de mi país. Fue una manera de honrar la memoria de mi bisabuelo y abuelo, que dejaron en mí una huella imborrable de lucha y valores, de fe en que Dios no abandona, aunque todo parezca perdido, de aprender de su actitud y de compartir con otros lo que significa vivir con propósito, incluso en medio del sufrimiento. Fran decía, el éxito como la felicidad no se pueden perseguir, debe seguirse como consecuencia de una dedicación personal a una causa mayor que es uno mismo. Aquí les presento en esta fotografía el busto de mi bisabuelo que muchos años después le pusieron en la ciudad de Orizaba, en la calle principal, Orizaba, Veracruz, que fue pues el lugar donde él había nacido. Y esa causa, en mi caso, ha sido la verdad, la memoria, la familia, pero también ha sido inspirar a otros, porque todos, en algún momento de la vida, nos sentimos un poco como ellos, perdidos, aislados, abandonados, sin barco a la vista. Y sin embargo, siempre podemos elegir cómo responder. Clipperton no es solo una isla, es también una metáfora. ¿Dónde está nuestro Clipperton personal? ¿En qué momentos hemos sentido que nadie nos ve? ¿Y cómo respondemos a eso? Quiero dejarles esta última frase de Frank, que tiene, quien tiene un porqué para vivir puede soportar casi cualquier cómo. La historia de Clipperton no solo es una tragedia por lo que ocurrió allí, es admirable por la forma en que fue vivida durante y después del rescate. Bueno, ahora quiero invitarlos a que si quieren conocer todos los detalles de esta historia que aquí les he contado muy resumida, los testimonios, las cartas, las fotografías, el contexto histórico completo, pues pueden adquirir el libro de mi madre o el mío. El de mi madre es La tragedia de Clipperton, la isla de la pasión. Ese solamente existe ya en papel y quedan unos cuantos ejemplares porque se editó en los años 80. El mío, el Clipperton, una historia de honor y gloria, pues se encuentra actualmente en la editorial Bubuk en España, pero se puede adquirir o mandan a cualquier parte del mundo y también está en ebook. En mi libro he plasmado todo con la mayor veracidad posible, un análisis político, social y económico que llevó a todas y a cada una de las circunstancias sucedidas. Clipperton, una historia de honor y gloria, está editado, como ya les dije, por Bubuk. No lo escribí solo como una historiadora, sino como nieta, mujer y buscadora de sentido. Lo pueden adquirir también en mi web o en la web de la editorial de Bubuk. Y el libro de mi mamá, La tragedia de Clipperton, que como les digo se publicó en los años 80, quedan muy pocos ejemplares y esos
me los pueden pedir directamente a mí a través del chat donde les mandé el link, porque pues este libro solamente existe en papel. Estos dos libros están escritos bajo el estricto relato de mi abuelo, de su viva voz y sus recuerdos, y basado en textos históricos. No son novelas, es historia. Existen otros libros que cuentan la historia, pero que están novelados, y algunos con graves faltas históricas o narrativas que no fueron aprobadas por mi abuelo. En esta fotografía, esa palmera que ven detrás estaba en el jardín de casa de mi madre, y palmera de la isla de Clipperton. Y bueno, ahí está mi madre, yo y la persona que está en medio es uno de los protagonistas que protagonizó la historia en el teatro, que se llevó a teatro esta historia. Ahora pues solo me resta despedirme con la imagen entrañable de mi abuelo, Ramón Arnaud. De él guardo un recuerdo imborrable, su enorme sonrisa y esa ilusión por vivir cada día con mucha alegría. Quiero agradecer profundamente a Adriana por apoyar esta charla y sobre todo a cada uno de ustedes por acompañarme el día de hoy. Mi gran deseo es que esta historia despierte en ustedes el anhelo de vivir con propósito, incluso cuando parece que no hay barco a la vista. Creo firmemente que una vida sin propósito es una vida sin sentido, y una vida sin sentido es en realidad una muerte en vida. El propósito puede transformarse con los años, pero siempre nos guía hacia una existencia plena, llena de significado en cada acto y en cada pequeño detalle. Porque cuando tenemos un propósito, aún en esas mañanas en que cuesta levantarse porque la vida no es sencilla, el propósito es el que nos impulsa a decir, vamos a vivir este día, vale la pena. Y al llegar la noche, cuando repasamos lo vivido y descubrimos que lo que hicimos fue bueno, que aportó algo positivo, podemos afirmar con certeza, mi vida tiene sentido. Y así, a pesar de los pesares, alcanzamos plenitud y felicidad. En mi experiencia, el verdadero sentido de trascender incluso en los peores momentos lo he encontrado en la oración y en la fe. Confiar en Dios dirige mi vida, me da la certeza de que todo, absolutamente todo, tiene sentido. Por tanto, la respuesta al sentido de la vida no está en las riquezas, ni en los placeres efímeros, ni en los logros materiales, sino en algo mucho más profundo y trascendental. De aquí desprendo que la razón de encontrar sentido en el dolor, o más bien, a pesar del dolor, está en ese propósito trascendental de la vida. La vida no tiene por qué ser una batalla sin fin contra la nada, sino una oportunidad para encontrar un propósito más grande que la razón humana. La verdad es que la vida puede ser difícil y el sentido de la existencia puede ser difícil de encontrarlo, pero más allá de la desesperación hay respuestas. Puedes encontrar tu propósito, aunque no sea una respuesta inmediata. Es un proceso, un viaje que vale la pena recorrer. Recuerda, la vida es una jornada. ¿Cómo vas a elegir vivirla? Nuevamente, gracias por su compañía. Les deseo una vida plena, feliz y llena de propósito y sentido. Quedo a sus órdenes para responder cualquier pregunta sobre esta historia. Y para quienes quieran profundizar más y conservar este legado, les vuelvo a invitar a comprar mi libro o el de mi madre, y ojalá que lo lleven con ustedes como un recordatorio de que el sufrimiento también puede transformarse en sentido. Muchas gracias por su atención a esta charla. Si deseas adquirir uno de los libros, te explico cómo acceder a la compra. Si es La tragedia de Clipperton, por María Teresa Arnaud, hija de Ramón, este libro, escrito en 1980, del cual quedan pocos ejemplares a la venta. Para comprarlo, por favor accede al link con el nombre de este libro que encontrarás en el texto aquí abajo. Así accederás al WhatsApp mío, de Gabriela, para que recibas información del número de cuenta donde depositar, y el libro se te enviará a tu domicilio
o podrás recogerlo en la Ciudad de México. En el caso del libro Clipperton, una historia de honor y gloria, escrito por mí, Gabriela Arnaud, nieta de Ramón, libro de reciente escritura. Este libro lo podrás adquirir directamente en la editorial Bubuk de España. Lo puedes comprar en papel o en digital. El link directo se encuentra en el texto de abajo con el nombre del libro. Estoy a tus órdenes, responderé comentarios y preguntas en el chat. Por favor, recuerda compartir este video si la historia ha sido de tu interés y darnos un like. Muchas gracias y hasta pronto.